Muy buenos días, comunidad. Este 18 de abril del año 2023, bajo la gracia de nuestro Creador, abordo con ustedes una discusión interesante. Se dijo que la audiencia de traslado del escrito de acusación en contra del ciudadano Álvaro Uribe Vélez fue aplazada por petición que hiciera a la Fiscalía. Se preguntaría cualquier ciudadano qué alternativas tiene la víctima, el señor Daniel Coronel, contra quien se lanzaron imputaciones deshonrosas para darle impulso a la investigación. Lo primero que tenemos que decir es que el procedimiento por el que se está rituando esta investigación no es el que originariamente naciera con la ley 906 del año 2004, agosto 31, es decir, no es propiamente la ley original que desarrollara el sistema acusatorio. Para su caso, se está rituando la investigación con la ley 1826 de enero 12 del año 2017, que entrará en vigencia 6 meses después, es decir, el 12 de julio del año 2017. Esta ley es la que se conoce con el nombre de procedimiento especial, abreviado y acusación privada, que tiene como fuente el artículo 2 del acto legislativo número 6 del año 2011, que le creó un parágrafo segundo al artículo 250 de la Constitución, siendo lo interesante de decir que la titular de la acción penal es la Fiscalía, pero que en ocasiones puede elevarse solicitud para que ella se desplace y esa acción penal sea ejercida por la víctima. En efecto, el hoy parágrafo segundo del artículo 250 de la Constitución dice: atendiendo la naturaleza del bien jurídico y la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas de la Fiscalía General de la Nación. Punto. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Figura que no podemos tenerla como un extraño en el sistema acusatorio. Ya Carrara, en su programa de Derecho Criminal, el tomo 2, nos decía que el método acusatorio tiene por base el principio de que nadie puede ser llevado a juicio sin que otro sostenga contra él una acusación ante las autoridades competentes, pero este método en sus orígenes históricos únicamente al injuriado y a sus parientes les confería la facultad de acusar. Estamos hablando de un hombre que vivió entre los años 1805 y 1888 y en consecuencia una figura de la que siempre se ha expuesto debería estar en manos ocasionales de quien es el agraviado. Pues bien, fue eso lo que se hizo con la ley 1826 del año 2017, darle posibilidades a la víctima de que desplace la acción penal frente a determinados delitos. ¿Cuáles delitos? El artículo 10 de esa ley 1826 adiciona un artículo 534 a la ley 906 y cuando uno lo lee dice que este procedimiento se aplica a los delitos que requieren querella para el inicio de la acción penal. Si nos vamos a la ley 906 del año 2004, artículo 74, numeral 2, uno de aquellos delitos es la injuria, otro de aquellos delitos es la calumnia, artículo 220 y 221 del Código Penal. Por manera que es válido entonces a ellos aplicarle este procedimiento abreviado. Y de acuerdo con el artículo 536, en este procedimiento se traslada la acusación llevando a la persona que es investigada al despacho del fiscal, donde se le corre copia del texto, artículo que además nos aclara en su parágrafo 4 que ese traslado del escrito de acusación es el equivalente en la ley 906 a la formulación de la imputación. Pero nuestra pregunta iba orientada a qué alternativas tiene la víctima, el señor Daniel Coronel, en este procedimiento. Sería importante que se leyeran los artículos 27 y siguientes de la ley 1826 del año 2017, pues ellas hablan del acusador privado, pero esencialmente traen una figura. Dice el artículo 552, procedencia de la
552, que es una adición del artículo 30 de la 1826, procedencia de la conversión. La conversión de la acción penal pública en acción penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso antes del traslado del escrito de acusación. Si termina siendo cierto que se solicitó el aplazamiento de la diligencia, lo que podría hacer la persona agraviada es pedir la conversión de la acusación pública en privada, y en consecuencia la persona agraviada o su apoderado serían los acusadores. Ello termina reafirmándose con el artículo 553, adicionado por el artículo 31, que habla de la solicitud de la conversión, estableciendo el artículo 554, la decisión sobre la conversión, y cuando no opera ninguno de los casos, se presenta en el caso que nos corresponde. Y a partir de ahí vendrían cosas tan interesantes como la que consagra el artículo 36, que adicionó el artículo 559. La víctima y su apoderado podrían solicitar la medida de aseguramiento que consideren procedente de acuerdo con el artículo 307 de la Ley 906 del año 2004. Dice así: cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir directamente ante el juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. Así que estamos frente a una hipótesis donde el señor Daniel Coronel podría perfectamente pedir el desplazamiento del fiscal para él y su abogado asumir el ejercicio de la acción penal, ser ellos quienes corran traslado del escrito de acusación e impulsar la actuación. A la comunidad la nutrimos del conocimiento hasta donde nos alcanza. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.